Hola, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer un rico platillo de carne de puerco con salsa y verdura. Bien delicioso, bien delicioso. Miren, ay, ay, ay. Con su calabacita, papa, zanahoria, sus frijoles de la olla, un arroz. Bien, bien, bien delicioso. ¿Quieres aprender a hacerlo? Vámonos a cocinar. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer esta rica carne de puerco en salsa y vegetales. Aquí tengo aproximadamente 1 kilo de chuleta de puerco sin hueso, que son aproximadamente 2 libras. Para hacer la salsa voy a utilizar 2 tomates rojos, 6 tomatillos, la mitad de una cebolla mediana, aproximadamente 25 chiles de árbol, un manojo o un pedazo de cilantro. También voy a utilizar como en los vegetales 3 zanahorias, 2 papas chicas, una calabacita verde y una calabacita blanca. Para las especies de la salsa voy a utilizar 3 dientes de ajo, una cucharada de consomé de pollo, media cucharadita de pimienta negra entera y 1/4 de cucharadita de comino entero. Y para darle sabor a nuestro platillo le voy a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo granulado y media cucharadita de pimienta negra. ¡Uy! Esos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer nuestro rico platillo de carne de puerco con salsa y verdurita. Vámonos a cocinar. Lo que voy a hacer, voy a empezar a hacer la salsa. Entonces los tomatillos los voy a agregar aquí junto con la cebolla y los tomates. Los chiles, asegúrense de removerles el palito, ¿ok? No vayan a echar los chiles con el palito, hay que quitárselo, ¿ok? Ahorita se los enseño. Ya le eché todos los chiles, miren, aquí me quedaron todos los palitos, entonces no se los echen. Y asegúrense que tenga bastante agua, ¿ok? Lo voy a tapar y lo voy a dejar a que hierva por aproximadamente unos 10-15 minutos. Ya que hierva lo voy a poner todo en la licuadora y le voy a agregar lo que es el cilantro y las especies estas, ¿ok? Entonces ahora vamos a cortar la carne. La carne, como está muy gruesa y es chuleta y es un poco dura, entonces la voy a aplastar con este martillito y la voy a hacer a que esté más delgadita para que quede como si fuera bistec. Así. Ven que ya se hizo casi el doble de tamaño. Y ya que está así, la voy a cortar así, con este cuchillo y en tiras. Así. Para que quede como si fuera bistec. ¿Ok? Así voy a hacer toda la carne. Y aquí ya tengo toda la carne. Miren, quedaron en pedacitos. Así, como si fueran de bistec. ¿Ok? Bueno, la salsa ya la voy a apagar. Ya los tomatillos ya cambiaron de color. Entonces, en cuanto cambien los tomatillos de color, ya le apagamos y lo dejamos que se enfríe y para licuarla, ¿ok? La papa la voy a cortar así a lo largo en 3. Y así, 1, 2, 3 a lo largo. 4, como si fueran papitas fritas. Así las voy a dejar. 1, 2, 3, 4. Así voy a hacer las 2 papas, ¿ok? Aquí ya tengo las papas. Asegúrense de lavarlas para quitarles el exceso de almidón y manténganlas en agua mientras las ponemos a cocinar, ¿ok? La zanahoria la voy a cortar a la mitad
Y esta también a la mitad y a la mitad. Así, en 4. Que quede en tiras largas, ¿ok? Así. Así voy a hacer todas las zanahorias. Y por último, la calabacita. La calabacita verde la voy a cortar a la mitad. La corto otra vez a la mitad. Y esto lo voy a cortar en 3 pedazos, así. ¿Ok? Lo mismo con la calabacita, esta en 4. Lo mismo con la calabacita blanca. A la mitad. Y así. A lo largo, ¿ok? Y aquí ya tengo las verduras ya cortadas, ¿ok? Entonces ahora sí, vámonos a cocinar. Voy a empezar a agregar todo a la licuadora, todos los tomates y los chiles, ¿ok? Y así, con mucho cuidado. No le voy a agregar mucho del agua porque el tomate y el tomatillo van a soltar mucha agua. Entonces, ok, cambié de cucharita porque estaba batallando con la otra. Ahora sí, porque no quiero que se quede ninguno de los chiles. Ahora sí. Y ya que agregué todos los chiles y los tomates, voy a agregar el cilantro, el tomillo entero, no, el comino entero, perdón, comino. El consomé de pollo, los 3 ajos, los 3 dientes de ajo y todas las pimientas negras enteras. Y ahora sí, bien molido, 4 minutos, que se muela por 4 minutos, ¿ok? Pongan el tiempo 4 minutos, es importante, para que quede bien molido todo, ¿ok? Vámonos. 4 minutos. 2, 1, 0. Y ahora sí. Ya pasaron los 4 minutos. Ahora vamos a probar esta salsita a ver qué tal está. Vamos a ver qué tal está. Enchilosita, se va a enchilar a dolores. Pero bien sabrosa. En sabor está bien sabrosa. Ok, vámonos a hacernos la carne ahora sí. Le voy a agregar un chorro así de aceite de olivo a este sartén. Sí. Ahora vamos a ver. ¿Ya empezó? Ya empezó. Y le voy a agregar toda la carne. Okay. Voy a cocinar a fuego alto, ¿ok? Y voy a dejar que se dore primero la carne, que quede bien cocinada, bien doradita. Sí, baila. A ver, allá va nuestra carne. Tenemos que se fría toda la carne, bien frita. Le voy a agregar la sal. Y una vez para que vaya agarrando sabor. La pimienta negra. Y el ajo granulado. La voy a tapar un poquito para que se cocine más rápido. A ver cómo va. A ver, vamos a revisar esto. Ahí va. Entonces voy a dejar que se evapore el agua. Voy a dejar a que se evapore el agua. Y ahorita que se evapore el agua le voy a agregar la salsa, ¿ok? Que quede el puro aceitito que quede el puro aceite de olivo y el poco aceite que haya soltado la carne o la grasa, porque casi no tiene grasa esta chuleta de puerco. Ahí va. Unos minutos más. Y sirve también que dejamos que se dore un poco. Ahora sí.
El agua ya se evaporó, ya casi queda puro aceitito. Que se dore un poquito la carne. Va empezando a dorar. Vamos a ver. Ahora sí, ya está bien, más doradita. Ya si se dan cuenta hay muchas carnes que ya se mira café, miren, ¿sí? Entonces así doradita. Vamos a agregar toda la salsa. Ándale, y esto así, miren qué delicioso. Y ya que está así, le voy a agregar todas las zanahorias. Las zanahorias y las papas. A las papas asegúrense de quitarles el agua. Y así. Le voy a bajar a 3/4. Lo voy a tapar y lo voy a poner por 10 minutos. Lo voy a tapar 3/4 por 10 minutos. A los 10 minutos le voy a agregar las calabazas y lo voy a dejar por 5 minutos más y nos servimos, ¿ok? Ahora sí, ya pasaron los 10 minutos. Mucho cuidado porque está caliente. Entonces, qué rico. Ahora ya que está así, le voy a bajar a fuego mediano. Y voy a agregar todas las calabacitas. Voy a agregar las calabacitas. Lo voy a tapar y lo voy a dejar por 5 minutos tapado. Así a fuego mediano. ¿Ok? Vamos. En 5 minutos nos servimos. Una cosa se me olvidó probarlo. A ver, vamos a probarlo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Delicioso, delicioso, delicioso. Poquito picosito. Está medio espeso el caldito, entonces le voy a agregar poquita agua. Media taza de agua, nomás para que no quede tan espeso, ¿ok? Ahora sí, poquita agua. Poquita agua. Ahí está, mira, este estaba un poco espeso. Entonces, en cuanto empiece a hervir, lo voy a dejar 4 minutos porque apenas iba 1 minuto y lo abrí. Entonces ya como le eché el agua dejó de hervir. Entonces en cuanto empiece a hervir, 4 minutos. Ok, ya empezó a hervir. Entonces, recuerden, 4 minutos. Ok. Ya pasaron los 5 minutos y ven qué delicioso se mira nuestro platillo. Ahora sí vamos a servirnos. Vamos a servirnos este delicioso platillo. Miren así. Ay, cuate, no me digan que no se les antoja. Bien, bien, bien sabroso. Y lo vamos a acompañar con un arroz y con unos frijoles de la olla. Y a los frijoles les voy a poner queso cotija. Vámonos a comer. Ay, Dolores, vas a perder la dieta. Miren qué delicioso. Miren qué delicioso. Mira qué delicioso. Bien rico que está, ¿eh? Y la carne bien blandita. Los guamazos que le pusimos le sirvió. Miren, la calabacita perfecta, cocinada perfecta, la papa cocinada perfecta, la zanahoria cocinada perfecta también. Vamos a agarrar poquita verdurita, así con el arroz. Ay, 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 bien delicioso.
Bien, bien, bien rico. Para que te animes a cocinarlo. Híjole, ahora con unos frijolitos. Miren, aquí tengo un agua de arroz. Digo, aquí un agua de arroz, un agua de melón. Está bien deliciosa. Aquí te voy a dejar la receta para que vayas y te aprendas cómo hacer un agua de melón. Si no sabes hacer un agua de melón, está bien facilito de hacer y bien deliciosa. Y bien nutritiva. Para que no tomes soda. Miren, bueno, mientras ahí está mi agüita de melón aquí, vamos a seguir comiendo este delicioso platillo, ¿eh? Bien bueno que está. Lo único que me faltan son las tortillas. Pero no estoy comiendo tortillas porque estoy a dieta. Pues tengo que tener la dieta Dolores. Y yo también pues me pongo a dieta. Entonces asegúrense que tengan sus tortillas de maíz, ¿ok? Con un quesito fresco o queso panela. Qué rico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por suscribirse a mi canal. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias por los comentarios. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Y recuerden que aquí nos estamos mirando en el próximo video. Y recuerda de hagas lo que hagas, siempre, siempre, siempre sé feliz. Adiós.